Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Esta noche vamos a hablar de nuestra alma mater. Tengo la dicha de ser hijo de la Minerva y cada 16 de febrero se conmemora un aniversario más de esta prestigiosa universidad que tiene toda una historia de aporte académico, de aporte a la lucha social del país, de aporte en todos los campos que tiene nuestro país. Y por supuesto, para hablar esta noche de este 178 aniversario de la UES, está con nosotros el secretario general de la Universidad de El Salvador, licenciado Cristóbal Hernán Ríos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, secretario? Muy bien, Luis. Un gusto estar aquí contigo. Un saludo a toda la teleaudiencia de Gente Ve. Y bueno, es un gusto hablar de la historia de nuestra casa de estudio y te felicito por ser hijo de la Minerva. Y muy orgulloso de ser hijo de la Universidad de El Salvador, además de tener, por supuesto, estampada la firma en mi título de la doctora María Isabel Rodríguez, que pues tuvo un paso por la universidad muy importante. Así es. Además de ser una gran amiga y un orgullo de este país. Pero bien, ser hijo de la Minerva es todo un orgullo, y creo que la gente cuando, después que se gradúa, después que sale a ejercer la profesión, sigue guardando ese amor por la universidad. Sí, en efecto, quizás aquí, porque la parte vivencial, ¿no?, de ese proceso de formación es único, quizás uno puede posteriormente sacar otras carreras, sí, posgrados y lo que incluso sea. Irse a estudiar fuera del país, sí, pero no va a ser pero jamás. nunca será igual a Exacto. Esos recuerdos cuando uno va a las aulas donde por primera vez tuviste la oportunidad de sentirte estudiante universitario. Digamos, eso marca huella en las mentes y en los corazones de los que alguna vez surcaron, digamos, sus aulas y tuvieron la oportunidad, en el mejor de los casos, ser exitosos y coronar su carrera. Otros, por diversas circunstancias, no lo lograron, pero encarnaron quizás justamente esa vivencia, y es lo que quizás enaltece en el campo de la formación, con toda y la humildad que debe caracterizar a un hijo de la Minerva, ¿verdad? Pero sentirse graduado de la Universidad de El Salvador es un privilegio, un honor, ¿verdad? Y por supuesto una satisfacción personal y para la familia y el pueblo salvadoreño. Y lo que pasa es que es una época muy importante de la vida de cualquier persona, ¿no? Luego de pasar el bachillerato, que es una época maravillosa también, sí. pero no, aquí digamos que generalmente que llega uno a la universidad, ¿qué edad? 16, algunos llegan de 16, sí, pero 17, 18 años, 19, y entonces uno como que está despertando al mundo. Sí. A mí me pasó que entré a la universidad en el 92, año sí. En el que se vivía aquí en el país una efervescencia, ese anhelo, esa esperanza que generaba, esa expectativa que generaban los acuerdos de paz, una cosa impresionante, fue una época, y cada quien podrá decir que su época fue mejor, ¿verdad? Pero, sí, pero yo recuerdo muy bien, porque es ese momento en que uno está como despertando sí. a la conciencia, ¿no? Emitiendo quizás ya los primeros albores, ¿verdad?, de opiniones. Cabal. De cómo percibe uno la sociedad, su país, su gente, y cómo sueña uno también, ¿verdad?, verse en ese país, ¿verdad?, exitosamente. Así es que, bueno, una dicha verdaderamente, ¿verdad? Así es que decir y hablar de la Universidad de El Salvador es hablar de toda una institución, la única universidad pública del país. Durante un tiempo estuvo una universidad militar, ¿verdad? Sí. Que creo que era de alguna manera auspiciada por el Estado, pero... Sí, pero luego parece ser que, ¿verdad?, no obtuvo el éxito adecuado. Quizá primeramente decir y tratar de esbozar en esto un marco de referencia básico, y es que la Universidad de El Salvador nace una semana después de la constitución del Estado salvadoreño, después que la federación, ¿verdad?, se cae, ¿verdad?, todo ese esfuerzo. Se funda la Universidad de El Salvador un 16 de febrero de 1941, y justamente es ahí donde creo yo que todos
como país debemos de entender que la Universidad de El Salvador nace como una respuesta a darle el servicio de formación académica a los que en ese momento se consideraba la clase pudiente. Porque la única opción era irse a estudiar a Guatemala. A Guatemala, ¿no? Era la única universidad, entonces todavía era mucho más clasista, ¿no? ¿Verdad? Ya tener que desplazarse a Guatemala, eso significaba. Se funda, pero obviamente hay que decirlo que se funda con ese espíritu. Quizá difícilmente se pensó en lo que hoy tenemos. Si hacemos en ese recorrido de 178 años, desde pensar de que se servían ciertas cátedras exclusivas para cierta élite, a lo que hoy tenemos, por ejemplo, que es hasta la gratuidad de la educación superior para aquellos estudiantes que provienen de las instituciones de bachilleratos públicos. Que la verdad es que eso ha sido un sueño de décadas, quizás desde siempre, desde que existimos como país, el que poder alcanzar, poder conquistar esa posibilidad, ¿no? Ese ha sido un enorme reto, pero quizá un detalle que como aspecto histórico quisiéramos recalcar es que si bien es cierto la universidad nace en ese contexto, creada por la élite pudiente de ese entonces, la universidad por sí misma, por esa vinculación, por esa aspiración de meterse en el seno de su gente, comienza a desligarse de esa clase pudiente y se va acercando más al pueblo. Se va acercando más al pueblo, se va separando del Estado y es donde en algún momento determinado se vuelve oponente del Estado. Y por ahí es donde vienen y comienza y surgen las intervenciones militares, porque ya la universidad no estaba de cara al servicio de la clase pudiente. Una consulta, ¿la universidad nace con la autonomía de la que goza en este momento o la adquiere en el camino? Se va adquiriendo, hay decretos legislativos. Es parte de esas conquistas. Donde se quita, por supuesto, ¿verdad? Donde se le quita eso y justamente, incluso en la intervención del general Martínez, la Asamblea Legislativa de ese entonces, por decreto legislativo, elimina lo que en ese entonces se le conocía como la Constitución, la Ley Orgánica de la Universidad, y es donde permite la intervención militar. Pero eso han sido gestas de luchas, de conquistas que la Universidad de El Salvador, su gente, poco a poco ha ido materializando. De tal forma que hemos tenido también momentos en donde quizá por diversas circunstancias hemos mantenido alguna posición no tan de cara a las necesidades y a las aspiraciones de la gente. Hoy por hoy, podríamos decir, se vivieron algunos procesos privatizadores en el país, en ese proceso, y la Universidad de El Salvador definitivamente no tuvimos la capacidad de respuesta, de apoyar a la gente, ¿verdad? Ocurrió la privatización de la banca, la privatización de las telecomunicaciones, la privatización de una serie de instituciones estatales y no fuimos quizás lo suficientemente ágiles para dar respuesta al acompañamiento de esa gente. Que ese es un desafío permanente de la universidad, ¿no? Estar acorde a la realidad del país, ¿no? Debiese. Ese es justamente quizás hoy, con la gestión del actual rector, el maestro Roger Arias, hemos tenido un despertar en ese campo y hemos logrado quizás vincularnos, incorporarnos un poco al acompañamiento del pueblo en algunas luchas como la privatización del agua y que posteriormente creemos que ya nuestro rector ha planteado algunos desafíos de cara a los próximos años y para este año, en donde creemos que hay que devolverle a nuestra gente
algo muy valioso e importante como es el hecho de reivindicar el tema de las pensiones para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y la verdad es que el pensamiento crítico tiene o debe tener, digamos, un espacio primordial en la universidad, y por lo tanto ser ese ente que active, ¿no?, justamente ese pensamiento crítico en la sociedad. Sí, en efecto, quizás justamente ahí es donde la multidisciplinariedad que conforma la Universidad de El Salvador debemos de asumir ese rol protagónico, ¿no? Y este no es un tema únicamente de sociólogo, ¿verdad? Claro. El hecho de sentirse solidario con las necesidades de todo un pueblo debe ser algo que se encarna desde cualquier disciplina, ¿verdad? Debe ser ese aspecto que caracteriza a un académico de identificarse con las necesidades y tener, como tú dices, Luis, una propuesta científica que más o menos dé respuesta a los planteamientos de eso. Pero ahí es donde justamente quizá todavía hace falta ir construyendo una verdadera vinculación entre Estado y universidad, sin sometimiento, ¿verdad? Sin sometimiento, procurando mantener la autonomía universitaria para que desde esa perspectiva la academia pueda hacer sus aportes de carácter científico a las necesidades y a los problemas que enfrenta nuestro país. Ese parteaguas creo que es lo que le va a dar a la universidad, al Estado y al país entero una mayor solvencia para abordar los problemas nacionales. Porque mira, en esto seguramente no solo los académicos tendrán la razón en muchos problemas, pero hay que generar esos espacios de discusión. El problema es que en la época de las dictaduras, criticar las dictaduras era ser sinónimo de comunista. Y entonces eso había que perseguirlo, había que encarcelarlo, habría que desaparecer. Y ahí tenemos en esta historia de existencia de la Universidad de El Salvador, donde ha vivido episodios verdaderamente oscuros, duros, ¿verdad? Oscuros, en donde su patrimonio, ¿verdad?, sus profesores, sus autoridades, algunas corrieron con algún nivel de suerte que las exiliaron, otros, ¿verdad?, desgraciadamente los asesinaron, y todo eso ha tenido que sobrellevar, y ahí se encarna, por ejemplo, aquella frase histórica de nuestro rector mártir, ¿verdad?, de que la universidad se niega a morir, cuando justamente una de las intervenciones más prolongadas que sufrió la universidad, en donde incluso justamente en ese proceso se sucedió el asesinato del ingeniero Félix Ulloa, y que vino a ocurrir, digamos, un proceso en donde se lastimó demasiado, ¿verdad? Se mancilló el patrimonio universitario. No, cuando hablo de patrimonio no solo hablo de los bienes materiales, ¿verdad?, de las bibliotecas, los laboratorios, sino que también se exilió a muchos académicos de una corte que había venido trabajándose de hacía muchos años y que tenía una proyección de aporte científico al país muy interesante. Hoy obviamente debemos retomar ese rumbo. Creo que es fundamental hacer una apuesta por elevar el nivel académico. Ese es el desafío eterno, ese es esa es la búsqueda. Nunca vamos a llegar, exacto. eso nunca tiene tope. Debemos de saber que cuando hablamos de excelencia académica, eso no tiene techo. Si superamos un nivel, pues hay que pensar que en otro nivel. Y el mejor desafío es entender que
debemos de dar pasos, que debemos mejorar y que hay que ir haciendo las apuestas necesarias para eso. Nuestro rector en esta gestión ha hecho una apuesta y ha trazado una línea base. Estamos claros bajo el concepto aquel que dice que un país lo sacamos al desarrollo o lo sacamos del subdesarrollo con educación. Entonces creemos que la excelencia académica de la Universidad de El Salvador va a salir adelante. Sí, solo sí, hacemos una apuesta seria en la formación de nuestra planta docente. Y para eso se ha diseñado una línea de creación en la Universidad de El Salvador de implementación de programas doctorales. En casi 176 años, los doctores que teníamos como Universidad de El Salvador, que tenemos como Universidad de El Salvador, son muy pocos, muy pocos. Y muchos de estos se doctoraron en el exterior, en el extranjero. Hoy por hoy es complicadísimo financieramente, es muy limitado por el tema presupuestario, es muy limitado pensar que vamos a mandar a muchos docentes a doctorarse fuera de nuestro país, porque eso implica una doble inversión. No es solo el hecho que le tengamos que pagar el posgrado a un profesor, sino que hay que invertir en quién me va a sustituir ese recurso, claro. Porque él no se puede, el compañero no se puede ir a aguantar hambre, ¿verdad? Se tiene que ir con los recursos que obviamente está recibiendo, pero hay que suplir, entonces usted tiene una doble inversión. Entonces, nuestro rector lo que ha marcado una línea es, establezcamos convenios con universidades del exterior, veamos quiénes pueden apoyar, quiénes están en la disponibilidad de venir a apoyarnos para desarrollar los doctorados en la Universidad de El Salvador. Es así que en este periodo ya tenemos materializados 6 programas doctorales. 6 programas doctorales, unos que ya están avanzados, otros que van a comenzar, y recientemente se están haciendo las gestiones para 2 nuevos doctorados más. Ya tenemos en implementación el doctorado en educación, un doctorado en matemáticas, un doctorado en economía, tenemos el doctorado en filosofía, tenemos el doctorado en biología molecular y recientemente aprobado ya, que se va a comenzar a implementar a partir de este año, el doctorado en sísmica. Estos son los últimos, los más recientes. Es el último, sí, pero ya los 5 que le mencioné ya están en vigencia. El último que se va a implementar es el doctorado en sísmica. Y vienen otros 2, dice. Y vienen otros 2 doctorados. Ahora, ¿estos son solo para la planta docente o son abiertos? Son abiertos, pero la prioridad es el personal docente de la Universidad de El Salvador. Y quiero decirte algo, quizá cuando toquemos el tema de presupuesto vamos a ver en qué estamos utilizando los recursos que se han gestionado y que se han logrado conseguir para la Universidad de El Salvador, porque estos doctorados, los profesores ahorita, la apuesta es que esos doctorados sean gratuitos para los profesores de la Universidad de El Salvador. Genial. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa. Tenemos que hacer un corte porque tenemos importantes mensajes para la ciudadanía, pero cuando regresemos seguimos hablando y hablamos un poco. Es difícil abordar 178 años en un programa de 1 hora. Hemos nada más dado unos cuantos pincelazos aquí con la presencia del secretario general de la UES, Cristóbal Ríos, a la historia, pero más que la historia nos interesa saber hacia dónde vamos. Ya nos comenzó a hablar de esa búsqueda eterna y permanente de la excelencia académica. Vamos a seguir con eso y por supuesto el tema del presupuesto fundamental y la cobertura que está alcanzando la universidad gracias a todos estos desafíos que se han asumido desde la rectoría de la universidad. Una pausa, venimos con más. Muchas gracias amigos y amigas por seguir en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos hablando de la Universidad de El Salvador
nuestra alma mater, 178 años, toda una historia de desarrollo del pensamiento, de la ciencia, y por lo tanto una institución que forma parte fundamental del desarrollo del país, porque yo siempre digo esto, cualquier camino que tomemos para lograr el desarrollo del país tiene que pasar por la educación, sí, ineludiblemente. Ahí no hay vuelta de hoja, como dice mi abuelita. Sí. Tenemos que pasar por pues sí, preparar a las futuras generaciones. Ahora, alcanzar esa excelencia académica y otros desafíos, digamos, que son derivados de eso, que es como el fin principal de la universidad, implica muchos recursos. El tan anhelado 6% del presupuesto general de la nación sigue siendo una lucha permanente, ¿no? Sí, en efecto, ya ahora pasando un poquito de justamente cómo materializar y hacer ese sueño. Como tú decías, no hay recetas mágicas para salir del desarrollo. El punto es apostarle a educación, eso es sencillo. Es sencillo, se dice fácil. Sí, se dice fácil. Se dice fácil, pero el tema aquí es que en la medida que tengamos una sociedad educada, muchas de las cosas y muchos de los problemas que hoy tenemos los vamos a superar. Y yo creo que en esto, y esto es un poco mi opinión, se la comparto para ver si estoy en lo correcto, y en esto creo que el presidente Salvador Sánchez Serén ha dado algunas luces muy importantes, ¿no? Claro, él es maestro, conoce la realidad del magisterio y del país, y creo que han habido avances importantes en ese tema, ¿no? Hay apuestas muy, muy importantes y trascendentales en esto. Fíjate que, en efecto, si vemos el tema presupuestario a nivel de Universidad de El Salvador, primero debemos decir que está muy limitado, muy por debajo del presupuesto de las universidades públicas de Centroamérica. Para decirte los vecinos más inmediatos, ¿verdad? Honduras, Nicaragua, Guatemala, muy por debajo del presupuesto de las universidades públicas. Digamos de Costa Rica. De Costa Rica, digamos, pongámoslo como el umbral, ¿verdad? Claro. Donde básicamente el presupuesto de la universidad ronda los 600 millones de dólares contra 84 millones de dólares que tenemos como Universidad de El Salvador. Entonces hay una brecha muy grande, pero el desafío es justamente ese. ¿Cómo lograr hacer con los pocos recursos que se tienen el máximo trabajo posible para ir marcando pautas sustanciales en la mejora de la calidad académica de los universitarios? Este tema vale la pena aclarar una situación. Cuando digo que la excelencia académica debe fundarse en el hecho de formar las capacidades docentes, me estoy refiriendo, no es que esto debemos de entenderlo que es la expectativa de que se traduzca en un efecto de la formación a los nuevos profesionales. Es decir, si yo tengo profesores preparados con una mayor excelencia académica, el abordaje y el desarrollo de las diferentes unidades de aprendizaje va a ser con mucha más soltura y va a permitir quizás a los estudiantes entonces ir poco a poco elevando ese nivel académico. Si lo que hoy por hoy tenemos es esta expectativa de ir ampliando con los recursos que tenemos, ir acercando la universidad a la gente, porque en ese devenir de esa historia también tenemos experiencia. Fíjate, nace por primera vez la universidad, pero posteriormente hay una época justamente en el rectorado o en los rectorados del doctor Fabio Castillo Figueroa, ocurre una avanzada en donde se constituyen los dos centros universitarios
San Vicente es más de reciente creación, se constituye el Centro Universitario de Occidente y el Centro Universitario de Oriente, justamente con esa expectativa de acercar la universidad a la gente. Porque imagínate, si en aquellos momentos ir hasta Guatemala, ¿cuántos irían? Se funda la universidad, posteriormente desplazarte del interior del país también implicaba una situación muy complicada. Los que venimos de allá, de la ribera del Huascorán, difícilmente se podía pensar en venir acá, pero se acerca la universidad. Y esa expansión de la universidad surge con la visión audaz y atrevida de esas mentes que soñaron en llevar la universidad a la gente, porque no era que el Estado en ese momento le daba un presupuesto para decir, no nacieron los centros universitarios con un presupuesto tal, de decir, va, aquí están tantos miles de colones para que funde el centro. No, si revisamos la historia de la creación de los centros, se hacían cenas, se hacían rifas, en donde toda la comunidad se vio involucrada. Yo te puedo contar un poco de esa historia de cómo se constituye el Centro Universitario de Oriente, porque es el que más conozco, ¿verdad?, de donde provengo. Y ahí encontramos anécdotas en donde se vinculan las iglesias, las escuelas, los institutos, la sociedad civil en general, los empresarios, los alcaldes. Ahora, eso fue de San Miguel y Santa Ana. San Vicente es de más reciente creación. San Vicente ¿En qué año? es de más reciente creación. Ahí en la época de los 80 ya se va constituyendo un poco el centro universitario. De ahí para allá no hubo más expansión. No ha habido más expansión a nivel de facultades o centros universitarios. Ahora viene Aguachapán. Actualmente, una vez constituido este fenómeno y acercado hacia la gente, comienza una nueva modalidad de acercamiento hacia la población. Surge primero la Escuela Técnica de Morazán. ¿Listo? En donde ya está en funcionamiento con algunas carreras, tratando de darle cobertura a ese sector que con mucha expectativa esperamos pueda dinamizar. Hay muchas esperanzas centradas en esta situación, porque si bien es cierto es una carrera técnica, es muy probable que permita dinamizar la expectativa de formación de los jóvenes y de esa manera puedan aspirar a ir creciendo académicamente. De tal forma de generar la necesidad, ¿no? De tal forma de ir también generando condiciones de producción en los municipios. Porque está pensado para que se puedan formar a jóvenes que puedan regresar a su lugar de origen o establecerse en su lugar de origen y montar sus propias expectativas que busquen de alguna manera paliar esa brecha entre los profesionales que vamos únicamente con la esperanza de conseguir un empleo y aquellos que pueden obtener una carrera universitaria, pero con una expectativa de generar empleo. Entonces, de ser autónomos en esa formación de esa nueva masa, digamos, de profesionales que pasen poco a poco, ¿verdad?, a ir engrosando las filas de las pequeñas y medianas empresas. Ese es un sueño, quizás una utopía, pero justamente si no marcamos ese desafío, no vamos a tener los resultados posibles. Se vienen nuevos quizás centros de escuelas técnicas y ahorita justamente la que está mucho más avanzada es la Escuela Técnica de Aguachapán, que esperamos. Y ahí el decano de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, el doctor Ascuna, ha hecho un esfuerzo, ¿verdad?, muy tenaz de acercamiento, en primer lugar, de vinculación, de tal forma que fíjate, ha habido una gran aceptación de la presencia de la Universidad de El Salvador en ese campo, en la que esperamos, ¿verdad?, si todo marcha tal cual se ha diseñado,
podamos estar constituyendo ya en algún nivel de infraestructura para este año y ponerlo a disposición de los estudiantes de esa región. Mismo año. Este mismo año ya hay oferta académica, pero se va a desarrollar en una modalidad extramural que la Facultad Multidisciplinaria de Occidente ha implementado. El punto es generar esa condición de vinculación, de que el estudiante se matricule, que comience a sentirse la identidad, ¿verdad?, con la universidad. Hay avances ya en la donación de un terreno y creemos que la apuesta y las gestiones para la construcción de una infraestructura están bastante avanzadas para que en este año pueda iniciarse alguna construcción ya formal y propia de la Universidad de El Salvador en esa región. Ahora, la otra modalidad que ha generado mucha expectativa es esto de la universidad en línea. Sí. Eso ha sido, la verdad, una apuesta muy audaz. Sí. Y es, bueno, en realidad yo cuando supe de eso dije, qué genial, porque toda la gente que antes no tenía esa posibilidad, gente que ha vuelto a estudiar gracias a esta modalidad, gente que antes era impensable que iba a terminar la carrera o que iba a empezarla, ahora tienen esa expectativa, ¿no? Y hemos tenido ahí mucha gente, digamos, adulta que ha tomado esa iniciativa. Fíjate que es un proyecto interesante, que debemos ir cada vez afinándolo más. Iniciamos con una matrícula de cerca de 450 estudiantes en la modalidad en línea. Y actualmente hemos crecido al ingreso 2019. Creo que vamos a tener una matrícula rondando los 3.500 estudiantes. Ya considerando este ingreso 2019, vamos a andar por una población de ese orden, con únicamente 5 carreras que se están ofertando en este momento. 6 carreras, porque ya entró también la ingeniería agroindustrial. Imagínate si este proyecto sigue avanzando, si lo seguimos afinando cada vez más, cuando tuviésemos toda la oferta académica en esa modalidad, pues entonces vamos a tener una cobertura muy amplia. Actualmente la demanda de aspirantes a la Universidad de El Salvador ronda los 25,000. Se realizan el examen, hay un promedio de 23, de los que solo aceptamos entre 9, 10, 11,000 bachilleres. Porque de plano ya no hay capacidad. No tenemos cobertura, entonces hay que ir viendo cómo vamos manejando justamente esa dosificación que permita también darle una mayor cobertura a todos estos estudiantes para brindar ese servicio de formación académica superior en las distintas modalidades. Quizá acá viene el otro desafío que se marca, y es que tiene que ver también con el nivel de cobertura. Muchas veces decimos que la formación en línea no es de la misma calidad que la formación presencial. Quizá sea de momento una percepción un tanto errónea, pero de hecho, porque ahí estamos jugando con personas que ya tienen una visión clara de qué es lo que quieren. Los que no han tenido la oportunidad de llevar un curso en línea, entonces sería muy interesante que se hiciera el ensayo. Quizás quienes no han participado en un curso en línea es que tienen esta percepción. Sí, porque justamente, fíjate, el llevar un curso en línea
necesitas una mayor dosificación de motivación para poder finalizar ese curso. Porque en la circunstancia presencial tú tienes un cierto régimen que te obliga a estar presente y esa es una dinámica. En la otra parte vas siendo más autodidacta, te va ampliando un poco esas circunstancias, de modo que debes de propiciar las condiciones para garantizar tu propia formación. Ahí están los medios, ahí están los recursos, ahí están los documentos, ahí están los tutoriales de laboratorio, ¿ya? Entonces es la situación de cómo tú te vas apropiando del conocimiento, pero además están las tutorías presenciales que permiten también interactuar, la resolución de problemas, el abordaje de guías. Ahora, versus todo eso que usted nos está planteando, también está lo otro, que tampoco la formación presencial garantiza que sea totalmente eficiente. Sí, el estudiante no pone de su parte, porque al final mucho, y quizás en su mayoría depende de la actitud que pongamos, el interés que le pongamos, y cómo nosotros nos planteamos frente a la vida y frente a nuestra carrera, que al final es el objetivo, ¿no? Porque también podemos ver, pues sí, con el respeto que nos merecen todos los muchachos, y uno lo vio en su época también, hay quienes llegan solo a perder el tiempo, pues, y por más que sea presencial, si no hay esa actitud, igual... Siempre tenemos niveles de deserción, y esos niveles de deserción están sujetos a muchas variables. Uno, porque obviamente el interés quizás no está sumamente marcado en ese aspecto. Otros, porque hay situaciones económicas que imposibilitan que el muchacho vaya, y ahí viene la alternativa viable, es decir, si me cuesta desplazarme, tengo que invertir, ¿verdad? Tengo un tiempo marginal quizá, donde yo pueda estar, digamos, apropiándome de esos conocimientos, y esa es la opción de inscribirse en la universidad en línea. Lo bueno es que hay opciones, lo bueno es que a medida que se le va poniendo más interés a ese desafío permanente de la formación profesional, surgen otras alternativas. Como ya lo escuchamos, los nuevos centros en diferentes puntos del país y la universidad en línea, y no digamos la gratuidad para los estudiantes que provienen de institutos nacionales. Bueno, ya hubiésemos querido que en nuestra época existiera todo eso, secretario. Bueno, tengo que hacer otra pequeña pausa. Cuando regresemos, venimos al cierre de la entrevista y por supuesto vamos a seguir viendo al futuro, porque eso es lo que importa, y cómo la universidad va a seguir con ese vínculo con la sociedad, sobre todo con la lucha de la gente. Una pausa y venimos con más. Bueno, seguimos hablando de la Universidad de El Salvador, 178 años acaba de cumplir la universidad. Bueno, hay toda una lucha que se está haciendo, y es la posibilidad de que el antiguo cuartel San Carlos pase a ser parte de la universidad. ¿Qué avances hay en esto, secretario? Sí, bueno, debemos quizás hacer un preámbulo en relación a esto, Luis. Vea, la Universidad de El Salvador, como decíamos en las intervenciones militares, fue sujeta de muchas circunstancias, en donde ya decíamos no solo es el tema del patrimonio físico, sino la situación de algunas desapariciones. Bueno, solo basta recordar la masacre del 75. Del 75. Y las desapariciones justamente en las intervenciones, la última del 80. Claro. Pero vea, aquí en esta circunstancia el señor rector marca una línea de investigación y constituye una comisión que trate de investigar los hechos de las desapariciones, la afectación al patrimonio de la Universidad de El Salvador, y conjuntamente con eso, o sea, no es solo el hecho de pedir el tema del cuartel San Carlos, sino que viene precedida de todas estas acciones en donde incluso ya le otorgamos el título honorífico a un estudiante que se ha probado
que falleció en esa masacre del 30 de julio, como parte de la reparación de daños a las víctimas y ese aspecto de ir materializando que esos hechos históricos, justamente sin pretender abrir heridas, sin pretender que se crea que lo que estamos tratando es de tomar venganza y hacer venganza. No, créanme de cierto que la convicción es de que documentar esos hechos para que quede registrado y que las futuras generaciones puedan darse cuenta de qué ocurrió, cómo ocurrieron los hechos. es el derecho a la verdad. Sí, y sobre todo el sueño de que las futuras generaciones luchen porque esas cosas no vuelvan a repetirse. Eso como una situación de desafío. Entonces, en ese aspecto, paralelo a esto viene el hecho de la solicitud de las instalaciones del cuartel San Carlos, porque de acuerdo a la información que muy pronto el señor rector va a dar a conocer los avances en esa materia, se tienen indicios de que las instalaciones del cuartel San Carlos eran como la sede y el espacio para tortura de muchos universitarios. Entonces la idea es de que esas instalaciones sean donadas a la Universidad de El Salvador y crear ahí un museo de historia, ¿verdad? Para tratar de reivindicar justamente a esos universitarios que en esos periodos oscuros fueron sacrificadas sus vidas, muchos, otros en el exilio, pero que además vayamos constituyendo esa memoria histórica que permita decirle a nuestra sociedad y al mundo que eso no debe ocurrir nunca más. No hemos tenido una respuesta favorable aún, pero como decimos, en ese caso las gestiones del señor rector van a continuar y esperamos que en algún momento tengamos eco en los tomadores de decisiones a fin de ir constituyendo. Fíjate que tenemos experiencias a nivel del mundo en donde varios países, Costa Rica uno de ellos, que tomó la decisión de abolir el ejército. En los años 60, ¿verdad? Sí, y sus campos los convirtieron en universidades, en centros de estudio, en centros de investigación. Y ahí se ve la diferencia. Y ahí tenemos ahora el nivel en el que están. Claro. Entonces, por eso decíamos, el tema de buscar la excelencia académica debe ser una utopía permanente, debe ser una aspiración permanente, pero justamente hay que irnos trazando metas y objetivos en ese caso. Para ir cerrando, se cuenta con la radio universitaria, la ISUES. Tenemos la y ISUES. Se está trabajando fuerte en la televisión, ¿no? Sí, es un proyecto muy novedoso que ya decíamos, allí el secretario de Comunicaciones se ha metido de lleno a esto. Esperamos justamente que esto Douglas, venga a propiciar. Saludos a Douglas, que nos debe estar viendo. De seguro va a estar viéndonos ahí. Para propiciar justamente la difusión del acervo académico. Fíjate que valorábamos en un momento, en una de esas conversaciones, decíamos, tenemos la modalidad en línea, ¿no? Y ya tenemos la televisión. Eso puede ser una herramienta, ¿verdad?, que permita dar a conocer también y motivar a más gente para que puedan hacer estudios universitarios. Alguien me decía, y aquí recuerdo una circunstancia, alguien me decía, pero ¿ustedes creen que todos los salvadoreños deben ser universitarios? Bueno, pues no es malo, no es problema, pero el punto es cualquier ser humano que pase 1, 2, 3 años en una universidad, esperamos que sea mejor persona para el bien de nuestra sociedad. Entonces ahí están ancladas las esperanzas, esperamos que la televisora sea ese motor que dinamice el tema de comunicación. Nosotros tenemos un déficit, ¿verdad?, quizá una deuda con nuestra sociedad, que nuestros profesores, las facultades, hacen muchas cosas, pero
no hemos desarrollado todavía las herramientas comunicacionales para poder decirle a nuestra gente, esto estamos haciendo. En proyección social hacemos muchísimas cosas en el área de bueno, deporte, en investigación, ahí, hacemos muchos aportes, quizás tal vez no los que aspiramos, ¿verdad? Pero hacemos mucho aportes técnicos que se hacen desde la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, desde la Facultad de Medicina, en apoyo a la cobertura. En estos tiempos la difusión es fundamental, ¿no? Es correcto. En estos tiempos definitivamente sabemos que el tema de difusión de la información es clave para marcar quizás una diferencia sustancial en la calidad de la información también que vamos a vertir. Y esperamos que en ese sentido la televisión universitaria venga a suplir, ¿ya? Y a ser esa variable que pueda dinamizar la difusión del conocimiento científico en la Universidad de El Salvador. Sin lugar a dudas, porque en estos tiempos proyectarse es fundamental. Yo quiero agradecerle, secretario, que se haya tomado el tiempo de venir a contarnos todo esto. Si le quiere enviar un saludo a la comunidad universitaria, pues un saludo especial a todos los universitarios que nos ven en este momento, a toda su familia, ¿verdad? Y justamente quizás al demos de profesores, ¿verdad? De los graduados también que están ya, ¿verdad?, en sus diferentes campos laborales, ¿verdad? Recordarles que ahí está la Universidad de El Salvador, ¿verdad?, siempre a disposición para poder brindarles sus servicios de formación en educación superior. Listo, muchas gracias, secretario. Y a ustedes, amigos y amigas, les agradezco la sintonía y la paciencia. Quédense. Hay más en Gente Ve para todos y para todas. Pasen buenas noches.